Le habla Carlos Eduardo Díaz, arquitecto de profesión, especialista en contratación pública, asesor y contratista, asesor en procedimientos contractuales, docente y conferencista en temas de contratación pública. Hoy quiero hablarles un tema muy de moda, que es los documentos tipos. Los documentos tipos es la documentación o pliegos que se establecieron de conformidad al ordenado por la Ley 1882 del año 2018. De igual manera, quiero hacerles un enfoque sobre qué es documentos tipo. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 2022 del año 2020, fue una ley que modificó el artículo cuarto de la Ley 1882 del año 2018, es decir, la Ley de Infraestructura. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente establece la norma, adoptará documentos tipos que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Es decir, esta ley, en este artículo, le da la facultad a la Agencia Nacional de Compra Pública a realizar o a estructurar documentos tipos que serán de obligatorio cumplimiento. Esos documentos tipos que se estructura incluyen las condiciones de requisitos habilitantes, los factores técnicos, económicos y otros factores de escogencias que serán de carácter obligatorio para las entidades estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los mencionados documentos tipos que establece estas normas y que la Agencia Nacional de Compra Pública ha realizado y ha adoptado mediante un acto administrativo, es decir, mediante resoluciones, se encuentran enfocados por sectores. Para el caso puntual de lo que estamos hablando, estamos en el sector de obras de infraestructura. Documentos tipos para obras de infraestructura. Esas obras de infraestructura pueden ser mediante los procedimientos de selección, de licitación pública, procedimientos de selección a través de la selección, abreviada de menor cuantía y la mínima cuantía. En el mismo sentido, existe en este momento el documento tipo o pliego de condiciones tipo para interventorías de obras de infraestructura, así como también documentos tipos o pliegos tipos para obras de saneamiento básico y agua potable, bien sea llave en mano o normales común y corriente, únicamente la contratación de obra de agua potable y saneamiento básico. ¿Cuáles son los documentos tipos? Esos documentos tipos están constituidos por unos documentos base, y ese documento base es el pliego de condiciones o documento principal, que constituye como una columna vertebral que se determinan todos esos requisitos que anteriormente habíamos mencionado. Este documento tipo está acompañado por unos anexos, unos formatos, unos formularios y unos matrices esencialmente importantes para la estructuración del proceso. El documento tipo están en este momento disponibles en forma editable en la página de la Agencia Nacional de Compra Pública Colombia Compra Eficiente. Se encuentran en Word y en Excel, los cuales se pueden descargar y utilizarlos en el momento que se vaya a estructurar un proceso de eso. Cualquier tipo de proceso, bien sea de obras de infraestructura, interventoría de obras de infraestructura o saneamiento básico y agua potable. De igual manera, cada archivo que conforma este tipo de documentos contiene los lineamientos e indicadores para el efecto de diligenciarlo, tanto por parte de la entidad estatal como por parte de los interesados o futuros proponentes en el proceso de selección. Entonces, en ese orden de ideas es importante manifestar, inculcarle que la utilización del documento tipo no exime la labor previa de la planeación que debe realizar cada entidad estatal, como es la realización de los estudios previos, documentos previos, el análisis de las condiciones económicas del sector y el análisis, tipificación y asignación de riesgo. Todo eso es obligatorio porque es parte del principio de la planeación. Las actividades que están sujetas a esta documentación del documento tipo de obras de infraestructura
para este caso, se encuentran específicamente las vías primarias y secundarias. De igual manera, las vías terciarias, las obras de infraestructura marítimas y fluviales, las obras de atención y prevención o notificación de emergencia en vías primarias, secundarias o terciarias, la infraestructura de vías férreas, la infraestructura de vías urbanas, los puentes, la infraestructura aeroportuaria. Todo ese hacen parte de lo que se debe utilizar en el momento de estructurar un procedimiento de selección, bien sea por licitación, selección a brevedad de menor cuantía o en su defecto mínima cuantía. Si tiene estos tipos de componentes, deben utilizar el documento tipo para cada uno de esos y en las versiones que actualmente se tienen. Para el caso de la licitación pública está la versión 3, el caso de la selección a brevedad de menor cuantía está la versión 2 y la mínima cuantía que existe una sola versión. Entonces en cada uno de esos procedimientos se debe estructurar ese tipo de documentos a través de esta tipología. En el caso de las entidades que utilizan plataforma SECOP, pues ya sabemos que la plataforma SECOP es una plataforma transaccional en el cual se estructura el proceso a través de un documento o formulario electrónico. Ese documento o formulario electrónico debe adaptarse a lo que está condicionado por los documentos tipo. Para eso existen unas guías por parte de la Agencia Nacional de Compra Pública de cómo es la manera de adaptar esos documentos que están de forma física, que es utilizado en la plataforma SECOP 1, ahorita en el caso de la plataforma transaccional SECOP 2. Entonces hay unos lineamientos que se deben utilizar para poder estructurar un proceso de licitación pública a través de la plataforma transaccional SECOP 2. Cuando el objeto tiene un alcance adicional a la obra pública, en estos eventos las entidades públicas deben aplicar los documentos tipo en los términos señalados por el artículo 221263.5 del decreto 1082 del año 2015 y en coherencia con los artículos 4 de las resoluciones 240 y 241 de 2020 de la Agencia Nacional de Compra Pública Colombia Compra Eficiente. Es decir, se deben emplear los documentos tipo con la experiencia relacionada con la obra de infraestructura de transporte y establecer una experiencia adicional en este caso. Para el fin de, por ejemplo, de la construcción de una vía urbana con la construcción de un parque, en este caso la matriz 1 de experiencia contempla las condiciones para establecer este tipo de requisitos de experiencia general y de experiencia específica para la construcción de una vía urbana. Sin embargo, los parques también son obras de infraestructura pública, cuya destinación o uso corresponden a actividades de esparcimiento y recreacional, deportivo. Por ese caso, el último sería aplicable única y exclusivamente la experiencia que se establece en la matriz número 1. Entonces, en el caso de que haya otro tipo de obras complementarias, adicionales, diferentes a las obras de infraestructura, pues se tiene que declarar o restablecer, una experiencia adicional. ¿Qué pasa si el contrato de infraestructura es totalmente diferente? ¿Qué pasa si el contrato que se va a estructurar es totalmente diferente a una obra de infraestructura? En el principio de la transparencia y en el principio de la garantía de virtud de la buena planeación y de la libertad de concurrencia y la pluralidad de oferente, en ese escenario el proceso de contratación, cuando es totalmente distinto a esta obra de infraestructura de transporte, las entidades estatales pueden utilizar los requisitos incluidos en los documentos tipo como una buena práctica en la contratación, efectuando los ajustes necesarios correspondientes de acuerdo con el alcance del objeto. De la elaboración de los documentos tipos requiere un amplio trabajo de coordinación de manera conjunta de la parte jurídica, de la parte técnica, también del sector económico, por lo cual se deben implementar de manera progresiva, como le establece ahorita la ley 2022 del año 2020. Entonces, la entidad pública no se debe apartar, no debe modificar ni incluir disposiciones que contradicen el documento tipo. Quienes incumplan estos parámetros definidos
en el decreto 1082 del año 2015 y los documentos tipo responderán ante las autoridades competentes. En este caso, pues había una investigación de orden disciplinario y lógicamente había también una investigación de tipo penal, porque se estaría celebrando un contrato sin el cumplimiento de esos requisitos establecidos en la legislación del Estatuto General de Contratación. En este caso, en el decreto 1082, en la ley 1882 del año 2018, en la ley 2022 del año 2020. Entonces, en ese orden de ideas se estaría celebrando un contrato sin ese cumplimiento a la normatividad contractual. Pues ¿qué pasa en el caso del proceso de cambio de documentos tipo por parte? Cuando haya unos cambios, el decreto, en virtud de lo estipulado en el artículo 22126.13 del decreto 1082 del año 2015 y la ley 2022 de 2020, Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Transporte, como cabezas de este tipo de sector, revisará de manera periódica el contenido de estos tipos de documentos, con el fin de identificar las oportunidades de mejoras y lógicamente ajustarlos, ¿cierto? Ajustarlos a la realidad de la contratación del país en este sector particular. Y los resultados de este seguimiento, lógicamente, se deberá realizar una nueva implementación a estos documentos tipo. Para eso la Agencia Nacional de Compra Pública tiene un observatorio oficial de la contratación estatal. Es ahí que salen las versiones, versión 1, versión 2, versión 3, que es el caso de la licitación pública, que estamos en la versión 3. En el caso de la selección abreviada de menor cuantía, la versión 2. Entonces, esa implementación de documentos tipo se deben realizar un análisis de condiciones económicas del sector. Cuando la Agencia Nacional de Compra Pública, de manera conjunta con el Ministerio de Transporte, de conformidad con lo establece el decreto 1082 en el artículo 221.116.1, establece que estos documentos tipos se deben estructurar previamente cuando hay un conocimiento de la realidad y la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y un análisis también del respectivo riesgo del mercado que se desarrollará el proyecto. Sin embargo, como parte de ese análisis de condiciones económicas del sector, se establece que los indicadores de capacidad financiera, de igual manera que las capacidades organizacionales del proceso de selecciones, los cuales ya se encuentran establecidos en el documento tipo previamente. Entonces, fíjense que ese análisis, a pesar de que ya están establecidos en el documento tipo, no quiere decir de que no se tenga que hacer por parte de las entidades. Entonces, por parte de las entidades deben establecer también un análisis de manera conjunta. Pero el pliego tipo ya está estandarizado y se encuentran lógicamente el cálculo de cuáles son las exigencias en el caso de los requisitos financieros, que ya tenemos una matriz y van a determinar los indicadores financieros. De igual manera, frente a las experiencias específicas y las experiencias generales, pues tenemos la matriz número 1 en el caso de las obras de infraestructura, así como también para los documentos tipos de obras de interventorías, igual que es saneamiento básico y agua potable. Entonces, de esa manera, el documento tipo pretende materializar todo referente a la infraestructura de transporte, en el caso del pliego tipo de transporte, también para las interventorías de obras de infraestructura y asimismo para el tema de agua potable y saneamiento básico, que es otro tipo de requisito. Entonces, frente a ese principio de planeación en concordancia con el plan anual de adquisiciones, el objeto y el alcance de esas obras que se pretenden ejecutar, se debe identificar esa etapa de planeación, es decir, hacer el análisis del sector, los estudios previos, los estudios, diseños técnicos, las especificaciones técnicas de cada producto o de cada actividad que se va a desarrollar en ese contrato de obra o en esa consultoría para el caso de las interventorías. En ese sentido se debe establecer si corresponde
a una obra de transporte marítima, férrea o tema de sistemas aeroportuarios. O si se presenta una obra pública que contiene actividades de obras de infraestructura como de obras de servicios adicionales diferentes a lo que establece la matriz número 1, que es de experiencia. Es decir, mediante la labor de una verdadera planeación para identificar el tipo de infraestructura y la actividad correspondiente a contratar. Entonces, en ese orden de ideas se recomienda que en esa etapa de planeación se establezca en concordancia entre el objeto contractual y, lógicamente, la actividad contractual, es decir, si el proyecto corresponde a un proceso de mejoramiento de infraestructura vial, la experiencia debe ser enfocada a los mejoramientos según el tipo de infraestructura, bien sea primaria, secundaria, terciaria, mejoramiento, restitución, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando se establecen objetos con múltiples actividades, se recomienda identificar claramente la predominante para realizar los requerimientos de experiencia. Esto evita, como por ejemplo, un proceso de mejoramiento se expida experiencia netamente en construcción, lo cual no correspondería lógicamente a la actividad contratada y a lo establecido en la matriz 1, que es la matriz de experiencia. Entonces, esos requisitos que se establecen a través de esta matriz se debe identificar primero el proceso de selección que la entidad pretende adelantar y que se debe enmarcar dentro de una infraestructura de transporte para el caso del pliego tipo para obras de infraestructura, o en el caso para el pliego tipo de interventoría de obras de infraestructura, o en su defecto para el pliego tipo de saneamiento básico y agua potable. Entonces, la implementación de estos documentos deben estar en coherencia con las experiencias exigidas correspondientes en la matriz número 1, es decir, la tipología de experiencia a requerir de acuerdo al objeto contractual. Para ese caso, se tiene que el proyecto de infraestructura en cualquier de ese tipo de modalidad de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, se debe establecer la complejidad técnica que aplica para cada proyecto, porque la matriz tiene una complejidad técnica baja, media o en su defecto alto. Entonces, cuando se veía baja, pues se utiliza la matriz correspondiente con la experiencia específica y general media baja, o en su defecto se recomienda utilizar la otra pestaña que ya está la matriz para los proyectos de alta complejidad. En ese orden de ideas se tiene que adelantar y se tiene que seleccionar respectivamente ese documento. Para diligenciar el documento base tipo, la entidad, cuando identifica el objeto contractual planteado, cuenta con una actividad a contratar ya con experiencia, o la combinación de experiencias y actividades, procede a elaborar el documento base, es decir, el pliego de condiciones, siguiendo los lineamientos que están en cada uno. Y esos lineamientos están apartados en corchetes rectangulares. Uno ve el documento base y ve unos corchetes, y lógicamente esos corchetes rectangulares están sombreados en color gris, los cuales la entidad deberá hacer la respectiva inclusión según sea mencionado para ese caso. Lo importante es que mencionar que la entidad no podrá eliminar en ningún momento ni secciones ni capítulo, salvo expresa indicación que tiene el documento base. La entidad estatal debe ajustar esos documentos base según sea el proceso que se adelanta, bien sea en plataforma SECOP 1 o en plataforma SECOP 2, según como lo expresa en las guías de diligenciar en el caso del SECOP 2, que se tiene que hacer a través de un formulario electrónico. Cuando la entidad decide usar sus membretes y logo, lo puede hacer sin realizar ninguna modificación al contenido del documento base o el documento. Ese diligenciamiento de esos anexos y formatos, tenemos el anexo 1, que son los anexos técnicos. La entidad debe diligenciar la información respectiva en ese anexo 1, que es el anexo técnico, en el cual se consignan las condiciones técnicas aplicables a la obra pública de infraestructura de transporte o de agua y saneamiento, o de agua potable o saneamiento básico, que se pretenda contratar siguiendo los lineamientos que establecen esos documentos tipo. Cuando la entidad cuente con los documentos adicionales,
como son los anexos técnicos, que son anexos separables del pliego de condiciones, se da por capítulo, ¿sí? El capítulo de pavimentos, geotecnia, urbanismo, social, ambiental, sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Podrá juntarse también documentos complementarios en el anexo, siempre y cuando no realice requerimientos o requisitos de participación en dichos anexos, únicamente de complementación en ese caso. En el caso del formulario 1, que es el formulario económico, en los documentos de la licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, se debe indicar el contenido de ese tipo de formulario presentando de modo de sugerencia por la entidad. En este caso, la entidad decide que la presentación de la oferta económica sea realizada en otro formato, se podrá realizarlo, siempre y cuando se encuentren correctamente formulados y establecidos en los elementos para su respectivo diligenciamiento por parte de los oferentes, y que no vaya a inducir en ningún momento al error en el momento de diligenciarlo. Es decir, se pueden apartar de ese formato económico, utilizar el formato siempre y cuando cumplan esto que enuncié anteriormente. Entonces, la entidad debe verificar que la formulación y la indicación sean claras para el correcto diligenciamiento y la evaluación objetiva de las propuestas económicas. Hay otro tema bastante importante, que es las principales modificaciones y alteraciones que generalmente realizan los documentos tipos. El Observatorio de la Contratación Pública de Colombia Compro Eficiente ha hecho un seguimiento y ha hecho un análisis, y sobre ese análisis de ese seguimiento realizado en la implementación de los documentos tipo se ha establecido que un 17% de las entidades estatales aplicó de manera correcta el documento tipo. Un 70% de las entidades estatales aplicó de manera parcial los documentos tipo, realizando modificaciones o alteraciones en el mismo, y un 13% de entidades no aplicó los documentos tipo en los procesos los cuales se encontraban obligatorios. Entonces, de esa manera se está viendo dentro de ese tipo de situaciones que se pueden convertir procesos disciplinarios o en su defecto procesos penales. Frente a la codificación de clasificadores de bienes y servicios distintos a los previstos en estos documentos, en cualquier proceso de selección que se encuentre de manera obligatoria el segmento 72, que es servicio de edificación, construcciones y instalaciones y mantenimiento de clasificadores de bienes y servicios de Naciones Unidas, es decir, los UNSPSC. Con frecuencia las entidades públicas incluyen como requisitos habilitantes en el pliego de condiciones segmentos diferentes al 72, alejándose así de lo señalado por la norma incluyente en las condiciones adicionales a las previamente establecidas cuando no corresponden con un proceso que incluya obras y servicios adicionales a las obras de infraestructuras de transporte, por ejemplo. Es importante recalcar que esto está relacionado en las actividades de obras previstas en la matriz de experiencia. Pero aquí hay un tema bastante que no veo una razón de ser, como por ejemplo la codificación de Naciones Unidas, los códigos de Naciones Unidas, los códigos UNSPSC. Son modificaciones de un lenguaje numérico que identifican a cada uno de los posibles personas que venden ese producto, para que haya un lenguaje entre ellos y lógicamente una alerta a esas áreas de interés que ellos tienen configurado en sus respectivas plataformas a través de los famosos RSS. Por lo tanto, yo pensaría que frente a esa codificación de Naciones Unidas nunca debería ser obligatoria, porque muchas veces hay oferentes o proponentes que tienen la experiencia en esos temas, pero desafortunadamente no están clasificados en esa codificación por cualquier error que se haya cometido en el momento de inscribirse en el registro único de proponentes. Entonces, esas situaciones de que se conviertan de requisitos que deben cumplir en cumplimiento con la segmentación tratada en estos pliegos de condiciones,
pues sería algo nugatorio a la realidad y a la filosofía a lo que se tiene esa codificación de Naciones Unidas. Hay otro tema también que es la indebida interpretación de los famosos IU, de la administración, los imprevistos y la utilidad. Eso en un contrato estatal está diseñado como un instrumento para que el futuro contratista pueda prever de manera anticipada los costos que vayan a adicionarse durante el surgimiento de cualquier inconvenientes o de cualquier dificultades o en los inconvenientes administrativos dentro de la ejecución del contrato. Para eso, las nuevas versiones de los documentos tipo establecieron como valor tope un techo referenciado o establecido por la entidad estatal, para que los proponentes den a conocer un máximo de porcentaje que va a utilizarse como IU, sin que pueda ser superado al establecido por la entidad estatal. Bueno, hay unas consultas en el observatorio de la Agencia Nacional de Compra Pública relacionado con la aplicación de los documentos tipo. Cuando una entidad permite que conozcan y soliciten copias de las ofertas de los sobres 1 y 2 de un procedimiento adelantado, ¿qué se debe hacer? Entonces, desde el momento que los sobres 1 y 2 que contienen las ofertas presentadas en un procedimiento para contratar obra pública de infraestructura de transporte, en este caso, se abren y son en ese momento públicos, por lo que a partir de ese momento los interesados pueden conocer, consultar y solicitar copias de las propuestas recibidas, en cumplimiento a lo establecido, pues lógicamente en el principio de transparencia regulado por el artículo 24 de la Ley 80 del año 1993. En ese caso es para las plataformas que se utilicen o las entidades que utilizan actualmente plataforma SECOD 1. Ya en el SECOD 2, pues lógicamente cuando se hacen apertura de procesos y ya se encuentra, pues se sube en la plataforma y ahí los oferentes pueden descargar cada una de las propuestas. El sobre 1 es el sobre de los documentos de los requisitos habilitantes. El artículo 14 de la Ley 1437 del año 2011, después de ocurrido, establece el cierre del procedimiento cuando se vence el plazo para presentar ofertas señaladas en el pliego de condiciones, pues ya se vuelve público y por lo tanto se le puede entregar una copia en el caso de SECOD 1. Para el sobre 2, que contiene la oferta económica, el artículo 1 de la Ley 1882 establece que en la audiencia de efectiva de adjudicación se hará apertura a este sobre, lo cual, una vez realizado y siendo público, implica que los interesados puedan solicitar copia o consultar el contenido de dicho sobre. Entonces vemos ahí claramente, en el caso de SECOD 1, que se puede hacer la apertura. Y una vez se publique, lógicamente los demás oferentes pueden solicitar esas copias. Hay que tener en cuenta con esta versión 3 en relación con las matrices y de relación con el tema de la formulación matemática que se tiene para la ponderación del factor económico, se debe tener en cuenta que esa audiencia y apertura de sobre debe realizarse antes de las 3 de la tarde. Si la audiencia se prorroga más de las 3 de la tarde y no se ha hecho la apertura de los sobres económicos, se tiene que suspender y realizar la audiencia al día siguiente. Esto en virtud a que muchas veces la TRM, por lo general, siempre puede salir tipo 5 de la tarde, 4 y media de la tarde, entonces pueden haber la suspicacia de conocer cuál es la TRM o la numeración que se va a utilizar, es decir, los últimos 2 dígitos de la TRM que va a sortearse la fórmula matemática para realizar la ponderación del factor económico. Así, de esa manera queríamos abarcar un poco relacionado con el tema de documentos tipos o pliegos de condiciones. Más adelante haré otro tipo de videos ya más prácticos relacionados con este tipo de documentación. Muchas gracias.